Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para una buena dosis de salseo, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos: Mert extraña a Afra. Sí, lo habéis oído bien. La telenovela turca que nos tenía a todos pegados a la pantalla parece que ha trascendido la ficción, y hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esta situación, con una revelación bomba que os aseguro, os va a dejar con la boca abierta. Así que preparaos un café, coged palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pediros un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontraréis las últimas noticias del mundo del entretenimiento, reviews, análisis y mucho más. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros likes, comentarios y compartidos son los que hacen que este canal siga creciendo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Vale, vamos a centrarnos. Mert y Afra. Dos nombres que juntos han hecho historia en la televisión. Su química en pantalla era innegable, la tensión palpable, la conexión eléctrica. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se quedó enganchado a sus personajes, sufriendo con sus idas y venidas, celebrando sus momentos de felicidad y llorando con sus desengaños? Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Existía esa misma conexión fuera del plató, o era simplemente una magistral interpretación? Durante mucho tiempo los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra han estado circulando por internet. Los fans, con la esperanza de que su amor en la ficción se materializara en la vida real, analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción pública. Buscaban pruebas, pistas, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y claro, con la cantidad de material que existe en internet, siempre encontraban algo que alimentaba sus teorías. Fotos juntos en eventos, comentarios en redes sociales, entrevistas ambiguas. Todo era interpretado a la luz de ese deseo colectivo de verlos juntos. Pero la verdad es que hasta ahora, no ha habido ninguna confirmación oficial. Ni Mert ni Afra han hablado abiertamente sobre el tema. Siempre han mantenido una postura profesional, enfatizando la buena relación que tienen como compañeros de trabajo y el respeto mutuo que se profesan. Y seamos honestos, es lo que se espera de dos actores profesionales. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué pasa cuando dejan de interpretar sus roles y vuelven a ser simplemente Mert y Afra? Aquí es donde entra en juego la información que tengo para vosotros hoy. Información que, como os dije al principio, os va a sorprender. Según fuentes cercanas a Mert, el actor estaría atravesando un momento personal complicado. Parece que la ausencia de Afra en su vida diaria le está afectando más de lo que él mismo esperaba. Sí, amigos míos, parece que Mert extraña a Afra. Pero no me malinterpretéis, no estoy diciendo que estén enamorados o que hayan tenido una relación secreta. Lo que estoy diciendo es que la convivencia diaria, la intensidad del trabajo, la complicidad que se genera al interpretar personajes tan complejos y la confianza que se establece entre dos personas que pasan tanto tiempo juntas, han creado un vínculo que ahora Mert echa de menos. Imaginad por un momento la situación. Días y días, semanas y semanas, meses y meses trabajando codo a codo, compartiendo camerinos, ensayando escenas, grabando tomas, riendo, llorando, apoyándose mutuamente. Todo eso crea una conexión especial, una amistad profunda, un entendimiento que va más allá de lo profesional. Y cuando todo eso termina, cuando cada uno sigue su camino y ya no se ven con la misma frecuencia, es normal sentir nostalgia, echar de menos a esa persona que fue tu compañera de aventuras. Y aquí viene la revelación bomba, el detalle que os va a impactar. Al parecer, Mert ha intentado contactar con Afra en varias ocasiones desde que terminaron de grabar la serie. No llamadas desesperadas ni mensajes acosadores, sino simplemente mensajes amistosos, invitaciones a tomar un café, propuestas para verse y ponerse al día. Pero según mis fuentes, Afra no ha respondido a estos mensajes. O mejor dicho, ha respondido de forma escueta y distante, dejando claro que no está interesada en mantener una relación más allá de lo estrictamente profesional. ¿Por qué? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que Afra está centrada en su carrera y que no quiere distracciones.
Otros rumorean que tiene una nueva relación sentimental y que no quiere dar lugar a malentendidos. Y otros, los más conspiranoicos, creen que hubo algún problema entre ellos durante el rodaje de la serie y que Afra está resentida con Mert. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Afra sabe la verdadera razón de su actitud. Pero lo que sí sabemos es que Mert está pasando por un momento difícil. Se siente solo o extraña a Afra y no entiende por qué ella no quiere saber nada de él. Y ahora, después de esta bomba informativa, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Mert realmente extraña a Afra? ¿Pensáis que hubo algo más entre ellos durante el rodaje de la serie? ¿Creéis que Afra debería darle una oportunidad a Mert? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Para recapitular un poco, hoy hemos hablado sobre la posible situación de Mert, quien parece estar extrañando a su compañera de reparto, Afra. Hemos explorado los rumores que circulaban sobre su relación, la posible razón detrás de la actitud de Afra y os he contado una revelación que me ha dejado impactada. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. No olvidéis dejar vuestros comentarios sobre qué os ha parecido toda esta situación. Me interesa mucho saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Pero a ver, que esto no se queda aquí, mis queridos chismosos. Vamos a profundizar un poco más en la historia, porque, como bien sabéis, el mundo del espectáculo está lleno de secretos y verdades a medias. Vamos a desglosar la situación de Mert, analizar el posible trasfondo de la actitud de Afra y, por supuesto, alimentar un poco más esas jugosas teorías que tanto nos gustan. Primero, vamos a ponernos en la piel de Mert. Imaginad ser un actor, joven y talentoso, catapultado a la fama gracias al éxito arrollador de una telenovela. De repente te encuentras en el centro de todas las miradas, rodeado de fans que te idolatran y paparazzi que te persiguen a cada paso. Pero al mismo tiempo te sientes solo, expuesto y vulnerable. Y en medio de todo ese torbellino, encuentras en Afra a una confidente, una amiga, una compañera de batallas que te comprende y te apoya incondicionalmente. Juntos habéis superado largas jornadas de rodaje, escenas difíciles, momentos de estrés y presión. Habéis compartido risas, lágrimas, secretos y sueños. Habéis creado un vínculo que va más allá de lo profesional, una conexión que os une de una forma especial. Y de repente todo eso se termina. La serie llega a su fin, cada uno sigue su camino y la rutina diaria que compartíais se desvanece en el aire. Es comprensible que Mert se sienta perdido y desorientado. Es normal que eche de menos a Afra, a su compañía, a su apoyo. Es lógico que intente mantener el contacto, revivir esos momentos especiales que compartieron y asegurarse de que su amistad no se pierda en el olvido. Pero, ¿qué pasa cuando la otra persona no responde de la misma manera? ¿Qué pasa cuando la puerta se cierra y la distancia se hace insalvable? Ahora, vamos a analizar la situación desde el punto de vista de Afra. Ella también es una actriz talentosa y ambiciosa, con una carrera prometedora por delante. Tal vez esté centrada en nuevos proyectos, en explorar diferentes roles y en consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Quizás no quiera que su imagen se vea eclipsada por los rumores sobre una posible relación con Mert, o que su vida personal se convierta en un tema de debate público. También es posible que Afra tenga una nueva relación sentimental y que no quiera dar lugar a malentendidos o celos. O tal vez simplemente haya decidido seguir adelante y dejar atrás el pasado, sin rencores ni resentimientos, pero sin la necesidad de mantener una relación estrecha con Mert. Y aquí es donde entran en juego las teorías más conspiranoicas. ¿Hubo algún problema entre ellos durante el rodaje de la serie? ¿Surgieron roces, desacuerdos o malentendidos que deterioraron su relación? ¿Hubo alguna infidelidad, algún engaño o alguna traición que dejó heridas profundas? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que la actitud de Afra hacia Mert es cuanto menos enigmática.
Su silencio, su distancia y su falta de interés en mantener el contacto alimentan las especulaciones y dejan entrever que algo más se esconde detrás de la fachada de profesionalidad. Ahora bien, volviendo a las fuentes cercanas a Mert, me han contado un detalle que me parece crucial para entender la situación. Al parecer, Mert no solo extraña a Afra como amiga y compañera de trabajo, sino que también siente algo más profundo por ella. No estoy diciendo que esté enamorado perdidamente, pero sí que siente una atracción, una admiración y un cariño especial que va más allá de la simple amistad. Y este sentimiento, sumado a la soledad y la incertidumbre que siente tras el final de la serie, lo está llevando a tomar decisiones impulsivas y a comportarse de una manera que podría interpretarse como desesperada. Sus insistentes mensajes, sus invitaciones constantes y su necesidad de mantener el contacto podrían estar agobiando a Afra y alejándola aún más. Es como si Mert estuviera intentando revivir una llama que ya se ha extinguido, o forzar una conexión que ya no existe. Y cuanto más lo intenta, más se aleja a Afra, creando un círculo vicioso de frustración y decepción. Pero, ¿qué debería hacer Mert? ¿Debería rendirse y aceptar que su amistad con Afra ha llegado a su fin? ¿O debería seguir luchando por recuperar su relación, a pesar de la distancia y el silencio? Es una pregunta difícil, y no hay una respuesta fácil. Pero en mi opinión, Mert debería dar un paso atrás y reflexionar sobre sus sentimientos. Debería preguntarse si realmente extraña a Afra como persona, o si simplemente está idealizando el pasado y aferrándose a un recuerdo que ya no es real. También debería respetar la decisión de Afra y dejar de insistir en mantener el contacto. Si ella no quiere saber nada de él, no puede obligarla. Debe aceptar que las personas cambian, las relaciones evolucionan y a veces es mejor dejar ir lo que ya no puede ser. En lugar de obsesionarse con Afra, Mert debería centrarse en su carrera, en sus nuevos proyectos y en su bienestar personal. Debería rodearse de amigos y familiares que lo apoyen y lo hagan sentir querido. Debería buscar nuevas aficiones, explorar diferentes intereses y abrirse a nuevas experiencias. Y quién sabe, tal vez en el futuro, cuando ambos hayan madurado y evolucionado, el destino vuelva a unirlos. Pero mientras tanto, lo mejor que puede hacer Mert es aceptar la realidad, aprender de sus errores y seguir adelante con su vida. ¿Y a vosotros, mis queridos espectadores, qué os parece todo esto? ¿Creéis que Mert está actuando de manera correcta? ¿Pensáis que Afra está siendo injusta con él? ¿Qué consejo le daríais a Mert para superar esta situación? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que estoy deseando saber vuestra opinión. Y recordad, la vida es una telenovela llena de giros inesperados, romances frustrados y segundas oportunidades. Así que no perdáis la esperanza, porque nunca sabéis lo que el futuro os depara. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordaros que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita y compartáis este vídeo con vuestros amigos y familiares. Porque aquí en mi canal, siempre encontraréis las últimas noticias del mundo del entretenimiento, reviews, análisis y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que el salseo os acompañe.